aquí, los ojos están aquí. Sí, todo está en el cuerpo, todo el cuerpo está aquí en la tierra, pero parece que en esta existencia espiritual, vamos a verlo, volviendo a la historia del rico y Lázaro. Sí, el rico estando en tormentos, vio a Lázaro en el seno de Abraham. Entonces, y preguntó diciendo, Padre Abraham, sí, entonces allá, si en el infierno ven en ese estado, pues cuanto más los redimidos vamos a ver en ese estado espiritual. Me parece a mí. Pues lógico, ¿no? Bueno, es que según como te lo tomes. Bueno. No es uno segundo. No. El tiempo es una cosa, inmaterial. Cuando, mi teoría, en cuando te mueres, el tiempo se para. Bla. Entonces, en un momento, cierro los ojos y ya los abres. Y han pasado 2000 años. Bueno, ya estás entrando a un punto que es bastante profundo. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es? Y si Dios existe fuera del tiempo, ¿cómo es la eternidad? Sí. Porque siempre con Dios es ahora. Siempre es ahora. Sí, porque no existe la hora para él. Para Él 1000 días, No existe. 1000 años es como un día como 1000 años, es decir, es lo mismo para Él. Se entiende de que el Señor está fuera de nuestra galaxia, dijéramos. Está fuera del tiempo, está el tiempo fuera del espacio. Vive Eso. fuera del... Sí, Porque fuera, Él lo creó. sí, fuera del tiempo y espacio e invadió a la tierra y el espacio. Y el tiempo. Cuando Cristo se encarnó. Y Cristo todavía tiene cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? A la derecha del Padre, en el cielo. Está en el cielo. Entonces no está en la misa, No. como algunos dicen. No está, tampoco era simplemente una resurrección espiritual, como dicen los testigos de Jehová, por ejemplo, creen eso. Bueno, no creen en la deidad de Cristo. Fue una resurrección corporal. Entonces hay un hombre en el cielo en este momento. Dios hombre, pero con cuerpo humano, glorificado. Pero está afuera de... Está afuera, pero como digo, es un cuerpo glorificado que también ocupa el espacio. Entonces yo no lo entiendo. Pero así es. Y entonces, o sea que no también, pastor. ¿Cómo? Lo mismo que no los tiempos. Elías, igual que ellos del también. tiempo ¿Quién? espacio. Los que fueron arrebatados también al No, cielo, espacio no. como Enoch, Tiempo sí. Bueno, por de ejemplo, ellos también. Espacio también. por ejemplo, Elías y Enoch, Ajá. la verdad es que eso es más allá de mi entendimiento. Hay cosas que yo no entiendo, pero obviamente, Hombre, claro, lo que haremos. porque dice, sí, de Enoch se piensa que Dios lo llevó. Elías ya sabemos como los carros de fuego bajaron y subió. Y Moisés no se sabe. Bueno, Moisés dice que Satanás y Miguel pelearon por el cuerpo de Moisés, que es un poco diferente. Sí, porque Moisés al fin O sea, que murió, sí está muerto. pero no encontraron su cuerpo. Y en el monte de transfiguración está Elías y Moisés. Entonces hay cosas simplemente que no entendemos y que aceptamos por fe que cuando el creyente se muere, su alma, espíritu va para estar con el Señor esperando la resurrección, pero de ese estado temporal y también del estado eterno. No hay muchas cosas que sabemos con certeza, sino que vamos a estar con el Señor en un estado consciente. En un estado consciente. Bueno, el Señor lo lleva donde tiene proyectado, o sea, no tenemos problema.
No, él no tiene problema, porque nosotros tampoco. él sí, yo creo que se Él es el ríe que a tiene nosotros menos problema. tratando De elucubrar, entender, tratando de pero- entender. Puedo contar una historia así corta. Es Ah, que, pero estos son barrinas cerebrales. bueno, de pronto sabemos que los musulmanes tienen la esperanza del paraíso, ¿no? Y el paraíso contiene, ya se me olvidó el número, si son 7, son 9, vírgenes Muchas No, mujercitas. y mujeres de ojos grandes, dice el Corán. Para los hombres y vino y todas estas cosas, Para que se ¿no? lo pasen. Ya como- Entonces, en una reunión, ahí en Marruecos, la iglesia estaba estudiando 1 de Corintios, y está este versículo que dice cosas que ojo no vio, que viene también del Antiguo Testamento. Mi oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y cuando uno de estos que era musulmán de antes leyó esto, dice, ahí está. Estoy preparando lo que me voy a encontrar. Ahí está, allá. o sea, estos dicen que va a haber esto, aquello, pero la verdad es que lo que Dios tiene es más allá de lo que podemos pensar. yo creo que esto es un sentido de decir, que es una... de decir, no, donde vamos estaremos muy bien y estaremos felices. ¿Cómo será feliz este señor? Pues claro, con muchas mujeres, pues será muy feliz, tal. Pero Y mucho vino. Claro. y Y el otro, no sé, habrá mucho dinero, Bueno, vamos, no de broma. La gran diferencia entre lo que yo entiendo, lo que Jorge me ha contado, el paraíso de los musulmanes, el paraíso cristiano, es que para el cristiano lo que hace el paraíso no son las cosas allá que uno disfrute, es el Señor. Eso es lo que hace el paraíso. Y bueno, vamos a orar y vamos a seguir aquí y seguir con algunas preguntas. Tomamos esta pregunta un poco de antemano, porque Juan sale con esta pregunta que uno dice, ¿cómo se puede contestar? Padre, gracias por que tú tienes todas las respuestas. Hay cosas que nosotros no entendemos. Insondables, Señor, son tus caminos. Y Padre, te alabamos. No hay otro como tú. Padre, en esta noche te pido que nos guíe por tu Espíritu Santo. Que tú, Padre, te manifiestes aquí en la vida de cada uno. Y que obres, Señor, para conformarnos cada vez más a la imagen de Jesucristo. Usa, Señor, lo que aprendamos aquí en este curso, no simplemente para llenar nuestra cabeza con conocimientos, sino más bien, Señor, para conformarnos a la imagen de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, algunos preguntaron qué es la diferencia entre el bautismo con agua y con el Espíritu. Bueno, aparte de que de los elementos, o bueno, no hablar del Espíritu como elemento de la persona involucrada, obviamente entendemos que cada cristiano es bautizado con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo en el momento de la conversión. Sí, 1 Corintios 12 dice que todos hemos sido bautizados con el Espíritu en un solo cuerpo. Efesios 1 dice que hemos sido sellados con el Espíritu. Romanos 8, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Es decir, todo cristiano tiene el Espíritu. Ese bautismo del Espíritu ocurre en el momento de la conversión. El bautismo en agua sucede después. ¿Sí? Sea una hora después, o sea cuando sea, pero siempre es después de. Y simboliza físicamente ese bautismo del Espíritu Santo y la identidad con Cristo Jesús. No sé si, César, si hay más que queda para contestar.
Bueno, yo más que nada la consecuencia del extremo en esto, ¿no? Por decir que hay muchas posturas, ¿no? Del bautismo del Espíritu, ¿no? Que no se recibe en la conversión, ¿no? El bautismo es otra cosa, ¿no? Es para ellos, ¿no? Es un regalo de dones, o sea, más que nada los extremos, ¿no? De controversial a lo verdadero, ¿no? Y por decir el bautismo de agua también, ¿no? Que muchos lo ven simplemente como una obediencia nada más, ¿no? Como decía ayer Diego, ¿no? Que no es obligatorio, ¿no? O sea, más que nada eso, ¿no? Sí. Es como- ¿De qué manera puede dañar una mala doctrina de esto, ¿no? Bueno, por ejemplo, Cristo dijo, id a hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nosotros bautizamos a los creyentes en obediencia al Señor. Seguimos su propio ejemplo, Él mismo fue bautizado. Y como Pablo menciona en Romanos 6, el bautismo en agua y cómo se hace, bueno, ese no es su punto. El punto es que el que cree se bautiza. Es decir, para Pablo y para el Nuevo Testamento, el cristiano es bautizado en agua y también en el Espíritu. En cuanto al bautismo del Espíritu Santo, hay una tendencia entre carismáticos pentecostales de hablar en términos del bautismo como un evento post-cristiano. En la alianza nosotros llamamos eso la plenitud del Espíritu Santo. Como ser lleno del Espíritu Santo. Pero en la alianza decimos que el bautismo es en el momento de la conversión. Algunos al extremo diría que uno no recibe el Espíritu Santo en el momento de la conversión y necesita una experiencia post-conversión para recibir el Espíritu Santo. Yo no lo veo en la Escritura. Esa creencia sale más bien de unos ejemplos en el libro de los Hechos. Por ejemplo, lo que se llama el Pentecostés samaritano. Sí, los samaritanos habían llegado a Cristo, pero después recibieron el Espíritu. Yo creo que hay otras explicaciones, pero que hoy en día creo que la Biblia enseña que cada cristiano recibe el Espíritu Santo, lo que nosotros llamamos el bautismo, pero después necesita buscar la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo está ligada a lo que hablamos anoche de la muerte al yo y la resurrección, siendo vivos para con Dios en Cristo, identificados con Él, presentándonos como sacrificios vivos, pidiendo a Dios que nos llene, pidiendo al Espíritu Santo que nos llene. Y así andamos, como dice Pablo, andamos en el Espíritu, andamos en el Espíritu. Porque a veces también decimos, bueno, uno va a pasar por un momento, tal vez alguien anoche puede decir, yo anoche fui lleno con el Espíritu Santo. El Señor hizo una obra. Pero hay que andar cada día en esa llenura. Y lo que vemos en el libro de Hechos es que aún después del día de Pentecostés, hay varias veces que dice que los apóstoles estaban llenos con el Espíritu en ese momento. Entonces, hay una, por lo menos en el entendimiento aliancista, llega el momento en la vida del cristiano, lo que llamamos crisis, como un punto decisivo, cuando muere al yo, para vivir en Cristo, que Cristo viva en uno en la plenitud del Espíritu Santo, pero después de esa crisis es una vida de andar en la llenura del Espíritu Santo. Es una vida sometida
controlada por el Espíritu Santo. Alguien también preguntó entonces, ¿qué de las disciplinas espirituales? Sí, podemos decir el ayuno, la oración, la lectura bíblica. Mira, todas estas disciplinas, Dios nos las ha dado para nuestro bien. A través de estas disciplinas el Señor nos ministra. A través de estas disciplinas crecemos espiritualmente. Pero, si nosotros hacemos de las disciplinas simplemente disciplinas, si las hacemos con el fin de en alguna manera ganar mérito con Dios, si yo ayuno, Dios tiene que contestar. Si yo trato de ganar alguna palanca con el Señor por medio de la disciplina, esas disciplinas se vuelven como ritos vacíos. Entonces, no es que el que confíe en Cristo y anda en fe en su santificación, no es que no lee la Biblia, no es que no ayune, sino que ahora está haciendo todo esto en el poder del Espíritu Santo y que Cristo está dándole aún la sed de la palabra, la voluntad para ayunar, ayudándole en la oración, como leemos del ministerio del Espíritu Santo en Romanos 8. Entonces, sí, es decir, algunos dicen, no, esto de la santificación por la fe significa que ya no vamos a hacer nada, ¿no? Vamos a estar aquí tranquilos, pasivos, no, al contrario, la persona muerta al yo y vivo para Dios en Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo, el Señor está obrando en esa persona algo impresionante, que lo lleva más y más en la palabra, que lo lleva más y más en la oración y la búsqueda de Dios, pero ya no para ganar mérito, sino en gratitud, en amor, en gracia. Esa es la diferencia. ¿Cuántas personas tratan a sus devocionales como ¿cómo se llama? Es como un castigo casi. Bueno, y algunos dicen, bueno, yo no he leído la Biblia hoy, entonces me va a ir mal. Bueno, puede ser que te vaya mal. Pero lo que sucede conmigo es que si yo no tengo un tiempo quieto con el Señor cada día, como que no ordeno mi ser para el día. Pero no es que yo sea ya menos cristiano, lo que sea, sino que simplemente dejé a un lado un medio de que el Señor mismo utiliza en mi vida para calmarme delante de Él y para recordarme que soy muerto a mí mismo y vivo para Él. Pero no, que no sé, yo he encontrado tanta gente que se siente culpable por su falta de las disciplinas espirituales. Bueno, las disciplinas no nos fueron dadas para hacernos sentir culpables, sino para bendecirnos. Es como el sábado de los judíos. Eso fue dado para bendecir al hombre. Jesús dijo que el sábado es para el hombre, fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y las disciplinas fueron hechas para nosotros no para las disciplinas. No sé si estoy comunicando esto muy claramente o no, pero es como cambiar la perspectiva de todo esto. Muy bien. No sé si quedó otra inquietud. Hay otras inquietudes aquí, pero la gente no está, entonces bueno. Carlos preguntó sobre qué la dependencia responsable. Es que nosotros en estas disciplinas, en la santidad, en el ministerio y en la vida cristiana, somos totalmente dependientes de la gracia de Dios en Cristo Jesús para vivir la vida cristiana tal como Dios quiere que la vivamos. Y
somos responsables delante de Él de obedecer sus mandamientos, ¿sí? De considerarnos muertos al yo y vivos para Dios. Somos responsables de presentarnos como sacrificios vivos, nuestros miembros, como dice Pablo, como instrumento de justicia. Somos responsables, pero no podemos cumplir con esa responsabilidad sin la obra de gracia en nuestras vidas. Y como Pablo dice a los filipenses, es Él que hace, que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Si Él no está obrando en nosotros, ni vamos a querer, mucho menos vamos a poder hacer. Es decir, si tú sientes que Dios te está llevando a una vida más profunda en su palabra, esa es obra del Espíritu Santo. El yo no quiere hacer eso. Si tú sientes la necesidad de buscar a Dios más y más intensamente en la oración, esa es obra del Espíritu Santo en tu vida. Es obra de gracia. Y nosotros respondemos esa gracia con obediencia. Pero totalmente dependientes de Él para obedecer. Bueno, estamos ya todos anonadados. No me mires a mí, te digo a ti. Me miró a mí para ver si estaba anonadado. Muy bien, vamos a seguir con una disciplina espiritual. ¿Está bien? Sed. Kurt, que ya volvió a casa, dejó para nosotros esta noche Sí. ya está. Nos dejó esta última meditación de Romanos 8. Entonces ya sabemos cómo es esto. Creo que porque él emplea otro programa, este PowerPoint tal vez no es exactamente como él lo hizo, pero bueno, vamos a seguir adelante. Pero antes de entrar en este tiempo, ¿por qué no oramos? Y pedimos que el Señor nos guíe. Amparo nos dirige en oración. Padre Santo, que estás en el cielo, Señor, y que a través de tu Espíritu Jesucristo estás aquí con nosotros también, Señor. Queremos dar la bienvenida en esta hora, Señor. Pedimos que tú escudriñes lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y tú saques de él, Señor, todo aquello que estorbe, Señor, el fluir de tu Espíritu en nuestra vida y en este lugar, Señor. Gracias por lo que has estado haciendo, Señor, con cada uno de nosotros y en nosotros también, Señor. Padre, qué privilegio es poder saber todas las cosas que tú has hecho y estás haciendo por nosotros también, Señor. Padre, me asombro al pensar, Señor, que tenemos que estar llenos, Señor, hasta los tuétanos, Señor, de ti para poder ser los hombres y las mujeres que tú quieres que seamos, Señor. Realmente no es por las cosas que hemos hecho ni que estamos haciendo, sino que es tu misma presencia dentro de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque te ha placido, Señor, darnos y revelarnos, Señor, este misterio y este privilegio tan grande de que, siendo, Señor, vasos y vasijas, Señor, sucias, Señor, tú te ha placido, Señor, hacernos nuevos, Señor, y habitar en cada uno de nosotros, Señor. Qué bueno que podamos responder a este llamado, Señor, que tú nos estás haciendo, Señor. Y este tiempo es tuyo, Señor, y sigue tú ministrándonos, Señor. Tuya es la honra, la gloria, Señor. Aleluya. Ahora mismo y por siempre, Señor. Amén. Amén. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia?
la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Estamos convencidos de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces dijo, el amor de Cristo hiere y cura al mismo tiempo. Es fascinador y atemorizante. Mata y hace vivir. Atrae y repele. Es sobrio y arrebatador. No hay nada más terrible o más maravilloso que ser golpeado con amor por Cristo tan profundamente que todo el ser entra en dolorosa adoración de su persona. Una adoración que conturba y desconcierta, mientras purifica y satisface y encalma lo más profundo del corazón. Pero sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Cristo nos dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros como gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, que conoce cada cosa, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. No debemos orar de manera que estén ausentes la vida y el Espíritu de Dios, que nos llama a orar, nos enseña a orar e intercede por nosotros. La verdadera oración no se da en el tiempo, la voluntad o el poder del que ora. Por el contrario, es un don de Dios que reside en su Espíritu. No es nuestra porque nos es dada. Por lo tanto, lo que en verdad nos corresponde es esperar en el Espíritu hasta que se mueva y obre en nosotros. Nos dé la capacidad de invocar al Padre y el poder de prevalecer con Él en el nombre y por medio de la vida del Hijo. ¿Por qué no pasamos unos momentos en oración, esperando al Espíritu? La oración no es que uno mismo fabrique, piense lo que tiene que pedir, sino que uno deja que el Espíritu Santo le muestre cómo orar. Y voy a pedir
Y empecemos ahora cada uno buscando a Dios y a la medida que el Espíritu Santo coloque algo en tu corazón para que ores según su voluntad, yo te invito a que levantes tu oración aquí en voz alta, dejando que el Espíritu Santo mismo nos guíe. Señor, llénanos, muévenos y guíanos en oración por tu Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí está el Señor. Señor, queremos conocer realmente cuál es tu obra a través de tu Espíritu, Señor. Queremos conocerte, Señor, queremos saber el mover tuyo, queremos saber cómo eres tú, Espíritu Santo, y que podamos percibirte, sentirte, Señor, anhelarte y enamorarnos, Señor, de ti. Espíritu Santo, realmente queremos ser llenos de ti, que nuestra vida, Señor, que lo que respiremos, Señor, y lo que hagamos y pensemos, Señor, sean dirigidos a través de tu Espíritu, Señor, que es el que nos lleva al Padre. Te doy muchas gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Señor, clamo por España, clamo por este país, Señor, que amas. Clamo, Señor, por tu iglesia, para que brille en esta sociedad, para que lleve este mensaje de salvación, que debe ser escuchado, Señor. Gracias por elegirnos a nosotros, te lo agradecemos. Y te clamamos por este país. Oh Señor, alabo tu nombre, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Y se goza, bendito Dios, sabiendo que tú me haces libre, Señor. Pero al mismo tiempo, Padre Santo, está el temor, bendito Dios, de no corresponder, Señor, al nivel, Señor, al que tú nos quieres llevar, Señor. Yo te ruego, Señor, que me des fuerza, Señor, y que pueda responder, Señor, a ese llamado que tú haces, Señor. Que pueda dar los pasos firmes, Señor, y que tu Espíritu Santo sea esa guía, Señor, esa fortaleza y la sabiduría, Señor, el discernimiento que tú le das a tus hijos, Señor. Sea, Padre Santo, que tú haces todas las cosas para bien a tus hijos, Señor. Que tú haces las cosas agradables y perfectas para nosotros. Yo te ruego, Señor, que tú sigas moldeándome, Señor. Que sigas mostrándome, Señor Todopoderoso, lo que necesito hacer, Señor, y debo hacer. Te ruego, Señor, que me des la fuerza, Señor, porque sin ti no soy capaz, Señor. Reconozco, Señor, mi debilidad, Padre. Y reconozco, Señor, mi necesidad de ti, Padre.
Ayúdame, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, Padre Santo, Padre nuestro Señor. Después de un día de tanta atracción, Señor, y de muchos obstáculos, Señor, pero siempre fortaleciéndonos en ti, Señor, de todas las situaciones que se nos presentan en este avatar diario, Señor. Cansados, Señor, pero no derrotados, pero le debemos a ti. Somos más que vencedores en ti, ¿no, Padre? Señor, libéranos de nuestras cargas, a cada uno de los que se nos sacan, ¿no, Padre? Libéranos de toda angustia, Señor, de todo agobio, ¿no, Padre? De todo temor y de toda incertidumbre, Señor. Somos hijos tuyos, Señor. Por eso tenemos esa seguridad, mi Señor, de que tú nos sacas adelante, ¿no, Padre? Señor, derrama tus bendiciones sobre cada uno de nosotros presentes acá, Señor, y aquellos que no han podido venir todavía, Señor. Sobre nuestras familias, amado Padre. Llénanos de tu sabiduría y de la dirección de tu Espíritu Santo, amado Señor. Limpia nuestras mentes, amado Señor. Limpia nuestros corazones, amado Señor. Porque queremos exaltarte, Señor, gloriarte, bendecirte, Señor. Pero estar completamente limpios, blancos, como la nieve, amado Padre. Porque nada te podemos ofrecer, absolutamente nada. Porque todo es tuyo, mi Señor. Pero lo que sí te podemos ofrecer es un corazón, Señor. Un corazón arrepentido, un corazón sano, Señor. Un corazón sincero, ¿no, Padre? Un corazón contrito, mi Señor, como lo hizo tu hijo David, ¿no, Padre? Por eso, mi Señor, llénanos del fruto del Espíritu Santo, Señor, de esa paz, de ese gozo, Señor, de ese amor, de mansedumbre, de humildad, de templanza, de paciencia, mi Señor, de fe, para seguir adelante y seguir perseverando en tus caminos, mi Señor. Que vayamos en dirección según tus propósitos, amado Padre. Que no nos pongamos a pensar con lógica humana, Señor, y lógica divina, Señor. Que aprendamos a ir a tu tiempo, no al nuestro, Señor. Perdona nuestras exigencias, Señor. Perdón por nuestras debilidades, nuestras flaquezas, mi Señor. Por eso, mi Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor misericordioso. Gracias, Señor, por esa gracia que nos has dado a cada uno de nosotros, tus hijos, mi Señor, tus siervos, Señor, Padre. Bendito seas, Señor. Cuán grande es tu amor, Señor. Cuán grande es tu amor, Señor, que no sabemos cómo agradecerte, Padre Santo. Lo único, Señor, es seguirte, Señor. No nos aparte de tus manos, Señor. No nos sueltes, mi Señor, porque te necesitamos, Padre. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánto? Y a veces nos sentimos orgullosos, Señor. Soberbios, Señor, porque confiamos en nuestras fuerzas, Señor. Nos olvidamos de ti, ¿no, Padre? Por eso, mi Señor, pon en nuestros corazones que tú seas el centro de nuestras vidas, mi Señor. Para así hacer cada uno luz, mi Señor. Como dice, somos hijos de luz, mi Señor. Porque a buscar tu luz, amado Padre, Señor, apartamos la oscuridad de nuestros caminos, Señor.
Gracias, bendito Padre. Gracias por haber mandado a tu Hijo, mi Señor, al sacrificio por nosotros, mi Señor. Porque no somos nada, Señor, nada, pero sin embargo, tu amor es tan inconmensurable, mi Señor, que mandar ese sacrificio a tu Hijo, mi Señor. Bendito sea el Señor. Amado sea siempre, por siempre y para siempre, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendito Señor. Te lo digo, mi Señor, en el santo nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Amén. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Estamos convencidos de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que tuvo Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias a Dios. Crédito extra. Saca una hojita. Todos, saquen una hojita, porque creo que todos van a quedar ahora 2 puntos. Son 2 o nada. No medio punto, no 1 punto, 2 o nada. 3, otro día fue 3, el primer día 2. 3. 2 y 2 ahora. Nunca hago ¿Un papelito? Bueno, aquí está la pregunta. ¿Cuáles son, según Johnson, cuáles son las 2 grandes verdades en el Evangelio que se complementan en la vida del creyente? Las 2 grandes verdades en el Evangelio que se complementan en la vida del creyente. 2 verdades. Sin consulta. Muy bien. ¿Ya terminó? No, si no he comenzado. 2 verdades. Rapidito. 2 verdades. 2 verdades. 2 verdades. ¿Hay otra parte? No, él no hace trampa. Él hace trabajo. Hasta lo último de la lectura. Otro. Gracias, Juan. Si me hubiera dado 10 puntos, tampoco le va a hacer tarde. Bueno, las 2 verdades son la justificación y la santificación. Esas son las 2 verdades. La justificación está porque las 2 están en el Evangelio. Y en la una, la justificación por la fe, y en la otra, la santificación por la fe. La justificación lleva a la santificación. Sí. Y si puse Cristo bebillo en el... Bueno, yo voy a ver cómo es. Esta es una teocracia y yo me llamo Teo. Bueno, ahora voy a dar 2 puntos a una sola persona que se levante, que se pare, que se ponga de pie, que se levante y que nos diga el camino romano. A ver.
Creo recordarlo. A ver, tú eres tú. Camino romano. Empezamos por Romanos 3:23, que dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Confirmándolo con Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero tenemos en Romanos 9:10, que nos dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Lo que nos llevaría a Romanos 5:8, que dice que... No, de tal manera... No, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Dios. Que siendo aún pecadores, Dios entregó a Jesucristo por nuestros pecados. Y confirmaríamos nuestra justificación a través de Cristo, nuestra justificación de Cristo con Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y así es. Muy bien, cabra. Casi. Me falta acabar el... Primero el 5:8. Primero 5:8 y después 10:9. Eso es. Pero te voy a dar los dos puntos de todas formas. Bravo. Muy bien. Sí, porque... Primero los puntos de Muy bueno, muy bueno. Bravo. Ya no es el trabajo. Muy bueno. Ya no es el trabajo final. Yo también. ¿Cómo? ¿Cómo yo no hago el trabajo? ¿Qué? No es el trabajo final con los 2 puntos. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Lo puedo apagar? Sí, sí. Excelente. Bueno, vamos a seguir aquí en Romanos capítulo 7. Anoche estuvimos en el capítulo 6 y espero que no solamente que haya quedado claro cómo es la senda de la santificación por la fe, pero también que anoche el Señor empezó una obra en nosotros para que andemos en esa santificación por la fe. Esa vida es solamente posible en el Espíritu Santo. Y Pablo enfatiza eso aquí en Romanos. En el capítulo 7, y no vamos a indagar aquí mucho en el capítulo 7, pero básicamente lo que tenemos es cómo es la vida derrotada cuando uno está tratando de vivir esta vida según la ley. Según la ley. Él empieza en verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es decir, hay un principio, y es que la ley no tiene poder sobre una persona muerta. Y en este caso, no tiene poder sobre la mujer que vive, que su marido se ha muerto. La ley no domina a uno que es muerto. Y entonces, no es la ley no muere, es el creyente que muere a la ley. En Cristo Jesús, que nos morimos a la ley del pecado y ahora estamos bajo, si podemos decirlo, la ley de la gracia. No estamos bajo el dominio del pecado, ese es el énfasis de Pablo aquí, sino bajo el dominio de la gracia de Dios. Y nota que dice en el verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo así mediante el cuerpo de Cristo? Por su crucifixión, él está volviendo al Evangelio, diciendo en la cruz, vosotros también moristeis a la ley mediante el cuerpo de Cristo,
para que seáis de otro. Como esta mujer, su marido se casa, se muere, y ella ahora es libre para casarse con otro. Nosotros, ahora que éramos casados con la ley, ahora somos libres para casarnos con otro. ¿Quién es? Con Jesús. Con Jesús. Es decir, por eso la iglesia es la novia de Jesucristo. Entonces, y siendo casados con el pecado y con la ley, pues imposible. Pero ahora que hemos muerto, como él que está cambiando la idea un poquito, ¿no? Porque la mujer en el ejemplo no se muere, es el marido que se muere. Pero él está diciendo como nosotros en Cristo nos morimos a ese dominio de la ley. Ahora estamos libres para casarnos con un marido que vale la pena. ¿Sí? Ese otro marido nos golpeaba, era abusivo. Los que viven bajo la ley nunca están satisfechos. Hablamos anoche algunos aquí. Como que nunca podemos ser suficientemente buenos. O si somos santos hoy, mañana no. Si cantamos en la iglesia y damos glorias a Dios hoy, mañana estamos metiendo la pata y nos sentimos tan mal porque estamos bajo el dominio de la ley. Pero ahora estamos bajo el dominio de otro, que cuando nosotros pecamos no es para que Él nos condene, sino nos corrija en amor y nos recibe en gracia. Y no solamente eso, nos imparte su vida. Ojo, esa es la obra del Espíritu Santo. Recuerda que cuando hablamos de Adán y estando bajo Adán, que el pecado de Adán nos fue, empieza con I. Imputado. Dios nos consideró pecadores por el pecado de Adán y bajo Cristo nos imputó la la justicia ajena de Cristo. Es decir, no tenemos justicia propia ante Dios, es una justicia ajena que es de Cristo. Pero ahora en el Espíritu Santo no es solamente que nos imputa la justicia de Cristo, nos imparte esta santidad que viene unidos con Cristo y andando con el Espíritu Santo. Cuando algo nos es imputado, no lo sentimos, no lo experimentamos. La justificación es una declaración legal de Dios que Él declara justo al creyente. No, eso sucede y nosotros no lo oímos y no lo sentimos. Pero cuando algo nos es impartido, lo experimentamos. Y eso es lo que Pablo quiere hablar aquí del Espíritu Santo. Porque viviendo según la ley, ¿qué hace? ¿Cuánto se puede identificar cuando él dice, por ejemplo, en verso 15, porque lo que hago no lo entiendo? Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Dependiendo de la ley y tus propios méritos, es imposible agradar a Dios. No hay nada malo con la ley. Estuvimos hablando de esto con alguien el otro día. La ley es buena. La ley, mira lo que dice de la ley en el versículo 14. La ley es espiritual, mas yo soy carnal. En mi yo, vendido al pecado. Mi yo. Por eso, si vamos a tratar de vivir la vida cristiana con reglas, nunca vamos a alcanzar la vida de santidad a la cual Dios nos está llamando. Por eso Pablo termina en verso 24 diciendo miserable de mí. Y cuántas veces llegamos a ese punto en nuestras vidas que no reconocemos que no podemos. Y ese es cuando llega lo que hablamos antes esta noche. Hablamos de ese punto decisivo, cuando el creyente llega a ese punto y dice, yo no puedo con esto. Yo no puedo vivir la vida cristiana
en mis propios esfuerzos. Me rindo a Cristo. Hay algunos que llegan a ese punto y se rinden y se van. Pero los que a quienes el Espíritu Santo está hablando se rinden al señorío de Jesucristo, diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué sigue? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. La vida cristiana no consiste en que tú intentes más, que tú hagas más, que tú te esfuerces más. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es que confíes más en el Señor y que descanses en Él para que Él haga la obra. Tantas veces nos han presentado la vida cristiana como una lucha. Bueno, en la carne es una lucha. Si tú vas a vivir según la ley, es una lucha. ¿Quién puede cumplir la ley? La mayoría de nosotros ni podemos cumplir con todo el horario de la iglesia. ¿Sí? Pobre esposa del pastor tiene que estar aquí, pero los demás es difícil. Es casi imposible seguir. Si vamos a decir que esa es la regla de la santidad, gracias a Dios que no la es, sino que en Cristo descansamos y confiamos en Él. Y esa fe no es una fe pasiva, es una fe que responde en obediencia, es una fe que obra. Porque como dice en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados para buenas obras. Eso es lo que Pablo está enfatizando aquí de la vida cristiana. Deja atrás la ley. Mira, la ley es buena. Cuando digo déjala atrás, no es que, la ley revela el carácter de Dios. La ley nos demuestra la voluntad de Dios, pero no podemos cumplir esa ley nosotros mismos. Necesitamos que Cristo lo cumpla en nosotros. Watchman Nee, el famoso teólogo, predicador chino, no sé, ¿algunos han oído el Watchman Nee? Watchman Nee dijo, Jesucristo da la ley desde su trono y cumple la ley en mi corazón. Él es el dador de la ley, pero también es el cumplidor de la ley. Y solamente Él. Y cuando estamos en esta relación de rendidos delante de Él, considerándonos muertos con Cristo y vivos con Él en la resurrección, dejando que el Espíritu Santo obre en nosotros mientras que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, ya, como Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivimos nosotros. Es Cristo que vive en nosotros. Y antes de la glorificación no somos perfectos. Y si fallamos, y el Señor nos pone el dedo en la llaga. Ay, mi alma, me sucedió ayer, o anteayer con mi señora. Si tú quieres entrar a evaluar tu santidad, mira primero en el lugar con tu cónyuge. Pero en esos momentos, como hablamos anoche, volvemos al Señor confesando y reconociendo quiénes somos. Que de verdad, aunque metimos la pata, aunque pecamos, somos muertos al pecado, vivos para Dios, y volvemos a rendirnos día tras día, momento tras momento, confiando en Él, andando en fe, que Él está cumpliendo en nosotros su voluntad, conformándonos a la imagen de Cristo. ¿Alguna pregunta en capítulo 7? Porque Pablo sigue en 8:1 y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nota que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él está hablando de esa identificación. Tantas veces en Pablo, en las cartas de Pablo, él habla usando esta preposición tan pequeña, en. ¿Qué significa en Cristo? Han escrito libros enteros sobre lo que significa en Cristo. Y estar en Cristo, estar totalmente unido con Él, ya no en Adán, sino en Cristo, y en Él no hay condenación. Sí, Amparo. Una cosa, pastor, cuando se habla de los cristianos carnales y espirituales, entonces, Yo creo que te refieres a 1 Corintios. ¿Cuál es el pasaje? Es capítulo 13, se me olvidó. Sí, dice en verso 1, 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, ¿qué significaría eso? Yo lo tomo como es posible ser cristiano justificado y no vivir en santidad por la fe, sino vivir confiando en la carne, vivir conforme a la ley y vivir una vida derrotada. Ese es como yo lo entiendo. Entonces, vamos a decir, ¿quiénes son los carnales y quiénes son los espirituales? No, lo que vamos a hacer es nosotros vamos a llegar a Cristo, nos aferramos de Él. Como mencioné en una noche que lo más cerca que lleguemos a Cristo, lo más pecaminoso que nos vemos. Es decir, que no es un asunto de orgullo, sino con humildad, quebrantado delante del Señor, caminamos en fe, confiando en Él. Sí, Irene. Entonces, ¿qué podemos decir? Que hay algunos, he escuchado a algunos predicadores que ellos enfatizan que no puede existir un cristiano carnal. Hay un debate. Y que si alguien se reconoce como tal, no es cristiano. Hay un debate en eso que no entramos aquí en ese punto, sino que me parece a mí que está hablando más bien de por ejemplo, lo que Pablo experimentó en capítulo 7, que no está viviendo en la plenitud del Espíritu Santo, está confiando en sí mismo, viviendo una vida básicamente derrotada. Ese es como yo lo entiendo. Que cristianos pueden vivir vidas no bajo el dominio de Jesucristo, pues obvio. Y todas las cartas en el Nuevo Testamento responden a necesidades en las iglesias de pecado, especialmente los corintios, ¿sí? De necesidades doctrinales aún. Entonces, somos mejores que ellos para nada. Somos de la misma estirpe de los corintios y de los gálatas y de los romanos. Pero como ellos, nosotros también encontramos esta vida de santidad no en la ley, no en nuestras fuerzas, sino en unión con Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Si tú estás en el ministerio, si ves un hermano que está viviendo en pecado, entonces obviamente, como Jesús dice, si ves a un hermano en pecado, tú vas y hablas con él, con el individuo, le llama la atención, el amor. Y si hay un cristiano que está luchando en su vida, pues compártele con humildad y quebrantamiento lo que Pablo está enseñando aquí de la santificación por la fe. Algunos dicen, no, pero yo intenté eso, después pequé, eso no sirve para nada. Por eso andamos por fe.
Porque uno dice, no, esto no sirve, pero Pablo dice que sirve. El Espíritu Santo dice que sirve. Es decir, cuando caemos en algún momento, no es que nos condenemos, sino que llegamos de nuevo al Señor con confesión de pecado y volvemos a las raíces de la santidad de la obra de Cristo por nosotros. Satanás quiere condenarte, Cristo quiere restaurarte. No hay diferencia. Sí, Eduardo. ¿Cómo podríamos entender en el versículo 3, el mismo capítulo, que dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es lo que se relaciona con lo que, no sé si he entendido más con lo que está señalando de Marinero, con respecto a los cristianos carnales, ¿no? Bueno, lo que él está diciendo básicamente en el verso 13 me parece a mí, él está diciendo la ley es buena, yo soy el malo en este caso. No hay nada malo con la ley. Yo soy el problema aquí y yo necesito a alguien que me libere porque yo no puedo. Yo no puedo. Y hasta que no lleguemos a ese punto en la vida cristiana, pues vamos a seguir con lo mismo. No, es que mi pregunta es, voy a, pastor, Sí. voy a otra pregunta de trasfondo. Conozco hermanos que han recibido al Señor y luego se han alejado de la iglesia, ¿no? Y han vuelto a su vida antigua. Entonces, ese señor o esa persona, al volver a la vida de pecado, está negando la gloria de Dios. Prácticamente es un renegado, personalmente es un renegado, porque primero lo acoge y después lo desecha, ¿no? Entonces, esa persona, ¿Cuál es? Sí. esa persona es salva. Bueno, primero, Dios es el único que sabe quiénes son los salvos y quiénes no. Segundo, la Biblia enseña que los que son convertidos, justificados por la fe, van a seguir a Jesucristo en perseverancia. Allá está. Pero yo no entro a juzgar a individuos si son salvos o no. Les llamo, les digo, si tú conoces a Cristo, para que viva para Él. Sí, Reina. Con cariño lo voy a decir. Con cariño. ¿Cariño para mí o para todos? Para todos, sí, Bueno. Lo que refiere Eduardo, bueno, es muy respetable. En cuanto han habido personas que se han ido y han vuelto a su vida de antes, pero también hablo por mí personalmente. Si yo me he convertido y vengo a la iglesia y puedo tener un problema, un pecado, que estoy luchando con él y sigo luchando con él, entonces no soy salva, no sería salva. No, ya dio la respuesta. No, porque claro, Bueno, mira. si nos vamos a eso, o sea, pues mi pregunta es esa, porque yo, o sea, como humana, o sea, yo tengo mi naturaleza pecaminosa, yo conozco, por eso todos, entonces, a veces tendemos a juzgar a estas personas que se van, de pronto no porque, Bueno, como digo, nosotros no juzgamos la salvación de nadie, sino buscamos a los que se han desviado para que vuelvan a los caminos del Señor. Segundo, todos pecamos, aún como cristianos, y esperamos con ansias la glorificación cuando ya el pecado sea totalmente desarraigado de nosotros. Hay algunos cristianos que creen que si uno peca, pierde su salvación. Algunos dirían, no es que cuando uno peca, sino que peca ya varias veces. ¿Cuántas veces? Hay otro que dice, no, pero depende del pecado.
Es decir, su confianza de salvación está netamente en ellos mismos. Pero lo que Pablo está diciendo es que la salvación está en Cristo, no está en nosotros. Entonces allá hay dos campos, como hemos hablado. Yo creo que ya saben cuál campo estoy yo, pero es Cristo que nos salva. Y es Cristo que nos da el poder para vivir. Y es Cristo. Todo es Cristo. Estamos tan interesados en mirarnos a nosotros mismos. Miremos a Cristo. Y adoremos a Cristo. Y confiemos en Cristo. Y Él va a hacer la obra. Él va a hacer la obra. Pero ahora mismo vamos a ver algo de este tema que yo creo que va a causar algo de confusión, pero bueno, aquí va. Dice, como dijimos antes en el verso 9, todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y nota aquí, 3 veces menciona el Espíritu en términos trinitarios. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, entonces primero, Dios Espíritu Santo. Segundo, Dios Padre. Y tercero dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es decir, yo he oído a algunos decir que es posible tener el Espíritu de Cristo y no tener el Espíritu Santo. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, y mira lo que dice el verso 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Alguna pregunta? Como había dicho antes, que hay gente que dice que tiene el Espíritu, pero no el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo, pero no el Espíritu Santo. Vale. No, yo me entendí solamente Espíritu. Y dice en verso 11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este pasaje también tiene diferentes campos, porque algunos teólogos aliancistas, por ejemplo, han visto aquí una referencia a la sanidad corporal. Y creo que el grupo mañana nos va a explicar con mucha profundidad ese tema. Y también otros dirían que está hablando en este contexto solamente de la santidad que se vive en el cuerpo. Otros dicen, no, está hablando de la glorificación en la resurrección. Yo creo que hay varias aplicaciones aquí. Entonces, verso 13, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo en otras partes habla de vestirse del nuevo hombre y despojarse del viejo. ¿Sí? Y en Efesios. Y está hablando aquí de hacer morir las obras de la carne, matar el pecado. Esto históricamente se ha llamado la mortificación del pecado. Matando el pecado para que no tenga más poder sobre nosotros. Pero el punto de Pablo es que tú no puedes mortificar el pecado tú mismo. El Espíritu Santo tiene que hacer en ti todos los días. Como hablamos anoche, la gasolina no puede apagar el fuego. Y el yo no puede apagar el yo. Nunca va a suceder. Tiene que ser la obra de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Dice en el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba,
Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Los hebreos no tenían esta figura de adopción, es algo que viene de la cultura romana. Y uno puede ver diferentes instantes en la cultura de Roma que adoptaron a veces a hombres especialmente que llegaron a ser herederos como si fueran hijos biológicos. Si no estoy mal, tengo que averiguar esto bien, pero creo que Julio César adoptó a Octavio. Me parece que llegó a ser César Augusto. Pero sea como sea, lo que Pablo está diciendo es que en la misma manera nosotros en Cristo hemos sido adoptados. Yo tengo 6 nietos. 3 de ellas son adoptadas por un hijo, el hijo mayor. Tienen 3 niñas, hermanas, que todas tienen la misma mamá, pero todos tienen papá diferente. Y la mamá es drogadicta, entonces mi hijo y su esposa tomaron estas chicas como hijas de ellos. Ellos tienen el apellido de Irving. Me llaman a Claudia abuela, ¿sí? Y me llaman papa, no patata, pero papa. Y somos sus abuelos. Ellos que realmente no tenían familia, tienen familia. Sus vidas van a ser drásticamente influenciadas por este cambio tan radical. Y lo mismo con nosotros en Cristo Jesús. Que ya no somos enemigos, sino hijos. Coheredero, dice Pablo. Coheredero, verso 17, con Cristo. Heredero de Dios y coherederos con Cristo. Y nota que dice, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Sí, Eduardo? No, ok. la condición. Vale. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Todos queremos ser glorificados con Cristo, nadie quiere padecer con Cristo. Pero si vamos a seguir a Jesús en esta forma de que Pablo está hablando, vamos a compartir con Él todo. Todo. El Espíritu Santo no solamente nos da testimonio que somos adoptados y coherederos, sino también nos ayuda, en verso 26, en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, lo que vimos ahora en el tiempo de sed, que es el Espíritu Santo que nos guía en la oración, que nos ayuda en la oración. Cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu sabe interceder por nosotros ante Dios. Lo que nos llama la atención aquí también es que no solamente es el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, pero mira también en el verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también ¿qué? Intercede por nosotros. ¿No te sientes privilegiado? Amén. Cristo intercediendo por ti delante de Dios Padre, el Espíritu Santo intercediendo por ti. Todo eso en Cristo. Sí, Reina. Una preguntita. A ver. Es que ahora que habla de a la diestra de Dios, hubo una persona una vez que me preguntó sobre esto. Cristo está a la diestra de Dios. Cuando habla de la diestra, ¿de qué situación o qué lugar está hablando? Está hablando más que un lugar. Está hablando de esa posición de preeminencia.
de preeminencia, como Dios el Hijo, en la presencia de Dios Padre, exaltado, declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Está hablando en eso. Pues uno puede decir, bueno, ¿cómo es el lugar? Y obviamente en Apocalipsis. No, el lugar no, la posición. La posición de preeminencia. Pero... ¿Te refieres en un lugar físico o un lugar? no, me refiero a la posición, al nivel. Como decir, como si está como si es más padre, menos hijo, o adelante. Bueno, mira, Esa clase de pregunta me Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son iguales en poder, en atributos, en santidad, en dignidad, iguales. Que nosotros entendamos esto es más allá del cerebro humano. Sin embargo, se muestra en la Biblia que hay dentro de la misma Trinidad esta relación de amor, no que uno sea menor que otro, pero que se someten mutuamente. Entonces el Padre envía al Hijo. El Padre y el Hijo envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla nada por sí mismo, solamente lo que le has dado. Revela a Jesucristo. Apunta a la gente a Jesucristo. Para la gloria de Dios Padre. Por eso cuando oramos, el principio neotestamentario es que oramos a Dios Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Pero que Cristo sea menor que el Padre, porque está a su diestra y no está en el trono mismo, es tomar ese símbolo, no, esa verdad en una manera que no es conforme a la realidad. Cuando uno llega a Apocalipsis, Juan ve el trono de Dios y del Cordero. Es decir, es un solo trono. ¿Sí? Entonces, ese es. No sé si contesté bien. Bueno, pero ¿cómo podría yo reemplazar la palabra a la diestra? Nunca reemplazamos esa palabra. Si tú quieres explicarla, está bien, pero no la reemplazamos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no la reemplazamos? Porque es bíblica. Pero si queremos un sinónimo para explicarla, entonces buscamos cómo explicar, decir que Cristo está en esa posición privilegiada de preeminencia ante Dios Padre, intercediendo por nosotros. Sí, la preeminencia de Cristo, que es el tema de Colosenses. Pero pone la diestra de Dios nada más, no pone diestra de Dios Padre. O sea, de Dios. Sí, normalmente cuando Pablo usa el término Dios, hay que mirar el contexto. Por ejemplo, cuando leímos aquí del Espíritu Santo en Romanos 8, 9, cuando él dice Espíritu de Dios, es evidente que está hablando de Dios Padre, porque antes dijo el Espíritu, dice Espíritu de Dios y después Espíritu de Cristo. Entonces está colocando el Espíritu Santo en este contexto trinitario. Entonces muchas veces cuando él dice Dios, está refiriéndose a Dios Padre. Obviamente si Cristo está sentado a la diestra de Dios, pues no está en este lenguaje sentado al lado de él mismo. Entonces se entiende, se está hablando de Dios Padre. Porque Esteban también antes de ser, martirizado, también abre los ojos y ve a Jesús también a la diestra de Dios. Correcto. ¿No? Tampoco pone de Dios Padre, ¿no? O sea, pone solamente de Dios. Al lado de Dios. O sea, a lo mejor el Nuevo Testamento lo enfoca a Dios como Dios Padre, ¿no? Depende del contexto. Pero uno puede ver, por ejemplo, por qué algunas sectas dicen que Cristo no es divino.
¿sí? Porque Él está al lado, ¿sí? Al lado de Dios, no dice Padre, ¿sí? Entonces uno ve por qué entran en ese debate, pero obviando tanta enseñanza en el Nuevo Testamento que apunta a la divinidad de Cristo. Profesor, aquí en el versículo 16 del capítulo 8, ¿Sí? ¿por qué esta diferencia entre espíritu será, no? Por lo que cuando se refiere a Dios lo pone con mayúscula y a nosotros, que mora en nosotros, con minúscula, para diferenciarlo de alguna manera. Correcto. En el griego hay o mayúsculas todas o minúsculas todas. Entonces, los redactores, o mejor dicho, los traductores de esta versión, la Reina Valera de 1960, como todas las demás versiones que yo conozco, tienen el primer espíritu con mayúscula y la segunda con minúscula, porque nosotros también tenemos espíritu. Entonces, el Espíritu Santo mayúscula ministra a nuestro espíritu minúscula. Pero eso es algo que los traductores tienen que determinar. Y hay algunos pasajes donde hay desacuerdo en cuál debe ser. Pero ese espíritu que se nos da cuando nos convertimos, ¿a ese espíritu se refiere al minúscula? Lo que teológicamente se considera es que el hombre, por ser hombre, tiene espíritu. ¿Sí? Dios, si es tripartita, como dicen, cuerpo, alma, espíritu. Pero que antes de conocer a Cristo el espíritu está muerto y ahora está vivificado. Pero siempre hay espíritu. Porque cuando dice recibimos el espíritu de adopción, también lo pone en minúscula. Que por el cual clamamos a Abba Padre. ¿Dónde? En el 15. Sí. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. En esta versión, bueno, espíritu de esclavitud obviamente debe ser una E, pero refiriéndose allá no ni al Espíritu Santo ni al Espíritu del hombre, sino de un estado, ¿no? Un estado, sí. O una fuerza tal vez, o una influencia, como el espíritu del día, hoy en día. ¿Eso qué es? Como una influencia en la cultura. Está hablando, creo yo, según Romanos 9:4, que lo dice aquí, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. Se refiere a esto, ¿no? Que son el espíritu de adopción como a israelitas, adoptamos la adopción en capítulo 8 es específicamente del cristiano, que sea gentil o sea judío. 9:4 es otro contexto que debemos ver ahora. Sí. Okay, mire, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la palabra adopción, la vemos en algunos pasajes y uno dice, bueno, siempre significa lo mismo en cada pasaje. Hay que siempre tener cuidado de interpretar las palabras en su contexto. Obviamente, 9:4 sí está hablando de ser adoptado. Y en ese sentido tiene el mismo significado que Romanos 8. Pero en Romanos 8, Pablo está enfatizando la adopción por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, tanto para los judíos como para los judíos. Y en 9:4, la adopción también es por medio de Jesucristo, pero vino a través de los judíos. Y está mirando específicamente en los judíos, en todo su argumento allá que vamos a ver. Pero bueno, no sé si me... Yo pensaba que se refería a esto, ¿no? Como a que somos del olivo silvestre, bueno, adoptados, ¿no? Aunque es otro argumento. Es decir, Pablo tiene un argumento en Romanos 8, sí. Y el argumento en Romanos 9 tiene que ver con el lugar de Israel. La pregunta sería, ¿el que clama a Abba Padre es el Espíritu Santo o es el Espíritu israelita? ¿Quién es el que clama a Abba Padre? Clamamos a Abba Padre, el Espíritu
Pero aquí dice el Espíritu de oración por el cual clamamos. Por el cual clamamos nosotros. Pero el Espíritu este que dice que clamamos, por el cual clamamos. Es el Espíritu Santo que nos da testimonio de que somos adoptados y nosotros en el Espíritu Santo clamamos Abba Padre. Yo sé que hay una adopción espiritual y una adopción, por decirlo así, por género, ¿no? Por raza. Por raza, exacto, ¿no? Sí. O sea, somos adoptados por ser gentiles, somos adoptados, esa es una forma. Y la otra es la adopción espiritual que por la fe, ¿no? ¿No? Hay una adopción que, sí, por ejemplo, por ser judío. Exacto, exacto. Sí. Sí, sí, Pero otra vez Pablo también ha dicho, él es judío no por nacimiento físico, Exacto. sino por otra razón. Entonces, pero por eso hay que mirar el argumento en su contexto. Sí, sí, sí. El argumento es diferente en el capítulo 9 que en el capítulo 8. Estoy mirando, quiero mirar aquí en esta versión Romanos 8, a ver cómo es que los traductores aquí tienen las mayúsculas en verso 15. Verso 15, ustedes no han recibido un espíritu que esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Por el cual clamamos a Abba Padre. Entonces, esta versión, nueva traducción viviente, usa mayúscula. Sí, porque tiene el Espíritu de Dios, tiene que ser Porque como dice él, pues. Espíritu de, lo traduce Espíritu de Dios, aunque eso no es literal, pero así lo traduce. Entonces allá César muestra que aún en las traducciones hay diferencia de opinión y tal vez, bueno, Marco tiene su iPad aquí, pueden buscar varias versiones, a ver cuáles tienen mayúscula, en cuál lugar, etc. Por ejemplo, no sé, Marco, si puedes buscar la nueva versión internacional, a ver qué tiene. Esta es, a ver. Y esta es la Biblia de las Américas aquí. Y Biblia de las Américas tiene espíritu de adopción en minúscula, pero en la margen dice O mayúscula. Las dos tienen mayúsculas. Pone con mayúsculas de la nueva versión internacional. Las dos mayúsculas. No, las dos no. ¿En cuál versión? Pero el espíritu que está a ustedes en mayúscula y el espíritu de aquel que levantó a nosotros en mayúscula. No, esto es la versión 15, internacional. ¿no? Versículo 15. Mira. ¿Este cuál es? Esta es la El 15 la primera es minúscula y la segunda es mayúscula. La primera en minúscula, la segunda en mayúscula. Sí, entonces la nueva versión internacional tiene mayúscula de espíritu. Entonces, por eso los traductores, por eso los predicadores, tenemos que entrar a estos pasajes estudiando, mirando y saber cómo comunicar la verdad en esta forma. Pero yo diría que aquí tal vez hay libertad para decir que es el uno del otro. Pero se podría ver también para salir de duda el original a lo mejor, ¿no? Que como está escrito ahí. El original no tiene no te dice. Por ejemplo, Pero si es la misma palabra, entonces... es la misma palabra neuma, pero si tú ves el griego, todo en minúscula. En el griego que tenemos hoy en día, aunque los manuscritos más antiguos todo fue en mayúscula. De vez en cuando tienen mayúscula para nombres propios en el griego, pero si tú lees esto en el original, todo es minúscula en él. No, pero es la misma palabra, digamos. Es la misma Neuma. palabra. Bueno, ya sería cuestión de ver. Y cuando dice no recibió el espíritu de esclavitud, también neuma. Todo espíritu. Si quieres yo te confirmo, pero estoy 99.5% seguro. No, si ya lo miro luego. A ver, leo Romanos 8, Romanos 8, 15,
que no ha recibido neumaduleas, espíritu de esclavitud, para temor, sino has recibido espíritu huiotesías, del hijo, de adopción de hijos. ¿Qué tal, Pero cuando usa la palabra Espíritu Santo, También neuma minúscula. también, y neuma también es. Sí, por ejemplo, a ver, ¿dónde está la frase espíritu? Es neuma, es neuma. Siempre es neuma. Pero aun cuando dicen Espíritu Santo es minúscula. Sí, Espíritu Santo siempre es neuma. Y el Espíritu Hombre, neuma. Y esta influencia de esclavitud, neuma. Entonces, tú eres traductor, ¿qué hago? Eso pasa lo mismo con el pronombre él. Él, refiriéndose a Dios, ahora ya lo ponen en minúscula. Hay que mirar en el contexto y luchar con eso. No, pero ya lo ponen en minúscula siempre. Cuando ponen él, refiriéndose a Dios en el Nuevo Testamento, o cuando se refieren a Jesucristo, él, siempre con minúscula, y antes era siempre con mayúscula. Bueno, sigamos aquí. Ah, bueno. Ahora llegamos a algo que mucha gente tenía preguntas anoche en sus diarios. Verso 28, tal vez el versículo más usado de Romanos. Sabemos que a los que aman, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios para el creyente? ¿Cuál es el propósito? En este pasaje, ¿cuál es el propósito? Del 28 al 39, ¿cuál es el propósito? Dar gloria a Él, ¿no? Dar gloria a Él. Bueno. Verso 29 dicen, en la mitad, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Sí, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en la vida de los creyentes? Conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, cuando dice que todas las cosas les ayudan a bien, ¿qué es bien? ¿Tener dinero? No. ¿Tener trabajo? No. ¿Qué es bien? Todo. Ir subiendo en la imagen de Conformándonos a la imagen de Cristo. Eso es bien. Conformándonos a la imagen de Cristo. Viviendo en el propósito de Dios. Sí, mira, todo lo que sucede en tu vida está bajo el control de Dios. Y Él está usando todo eso para conformarte a la imagen de Jesucristo. Todo. Todo sin Los codazos que se dan entre amigos. No, mira. Todo. Las cosas buenas y las cosas feas. Los éxitos y los fracasos. Las pruebas de crédito extra. Y los puntos que nos regalan. Y los 2 puntos menos también, ¿no? Todo eso. Todo eso. Y los puntos por misericordia. Sí, como viste, ¿eh? Es decir, todo. Mira, aunque es medio broma, mira cómo en una clase el Señor usa, por ejemplo, que una persona diga una barbaridad y el Señor está tal vez usando eso en nuestra vida y nos habla. O tal vez nosotros hacemos algo y no recibimos la nota que pensamos y ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Sí? O estamos en el grupo de presentación y nosotros estamos trabajando más que nadie y nos sentimos medio como víctimas. Es decir, el Señor está usando todo eso, aún aquí, en esta clase. Todas las decisiones, todo, nuestros errores, está usando todo para nuestro bien. ¿Tú crees eso? Amén. Todo. Es impresionante. Todo para nosotros. Es impresionante. Volviendo al tema de la preocupación, que ha sido un aguijón de la carne para mí. Que el Señor me está sacando ese aguijón. Te lo sacará, pues no te pasará como a Pablo.
Ese aguijón lo está sacando, Qué bueno. poco a poco, pero de vez en cuando vuelve a picarme. Ya. Y lo que tal vez me ha servido montones en todo eso, no solamente que me ha revelado que es pecado, pero también que por qué me preocupo si Él es soberano y Él es bueno. Y si Él está usando todo para mi bien. Tremenda cosa, ¿eh? Es decir, siempre debemos tener alguna, ¿cómo se dice? Siempre pendientes de las cosas. Por ejemplo, si hay una enfermedad, pues claro que está, especialmente un ser querido, estamos allá pendientes, pero preocupados. Dios no sabe qué va a pasar si esta enfermedad termina en algo terrible. Yo tengo que luchar con eso, pero sabiendo que Dios es soberano, está usando todo en mi vida para conformarme a la imagen de Cristo. Todo. Tremendo. Y él sigue en verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira, la predestinación, ¿cómo es eso? Hay dos campos. Hay un campo que dice que Dios sabía, porque leen esto y dicen los que antes conoció, también lo predestinó. Entonces Dios sabía quiénes se iban a entregar a Cristo. Y entonces, según su presciencia, los predestinó. Pero hay otros en este campo que dicen, no dice que Él sabía, sino los conoció. Es decir, hablando del amor, y vimos en Efesios 1 que Él nos predestinó en amor, según el puro afecto de su beneplácito, de su voluntad. Y en ese caso, en este campo, dicen que la predestinación no depende de nosotros, sino solamente de Dios, quien en la eternidad conoce a los suyos. Hay cristianos en ambos campos. Hay pastores en ambos campos. Tú tienes que elegir tu campo, pero en el campo que tú estés, tienes que estar allá con razones bíblicas fundadas en la palabra. La posición que tú tengas. Y como mencionaba la otra noche, si nosotros en este campo, si somos predestinados solamente porque Dios quiso, debemos ser las personas más agradecidas de Él. Si nosotros decimos en este campo que Dios nos eligió porque Él sabía que íbamos a creer, ¿es posible que veamos entonces algo meritorio en la fe? ¿Hay lugar para el orgullo? Ellos dirían, no, pero... Y seamos honestos, si Él conoció o sabía quiénes se iban a entregar, entonces estaba determinado porque Él lo sabía. Entonces, si Él no lo determinó, ¿quién lo determinó? Dios conoce a los suyos. Dios conoce a los suyos desde la eternidad. Y dice en verso 30, a los que predestinó, a estos también llamó. No solamente que Él los predestinó, y bueno, no, hay lo que se llama un llamado efectivo. Mira, el llamado, Diego está diciendo para todos, hay un llamado a todos que se arrepientan. El camino está abierto, pero
hay un llamado efectivo específicamente para los que Dios predestinó. Alguien dice, ¿cómo es eso? Porque no hay libre albedrío, qué sé yo. Bueno, creo que Eduardo tenía esa pregunta anoche. Una persona es libre para escoger, pero ¿es totalmente autónoma la persona? Por ejemplo, ¿la persona puede tomar una decisión fuera del control de Dios? Imposible. Ni Satanás puede tomar una decisión fuera del control de Dios. Entonces no hay nadie que sea totalmente autónomo, aunque puede elegir. Y lo que parece es que, aunque es difícil entender, es que Dios obra para que voluntariamente creamos. ¿Cómo entendemos eso? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y yo sé que yo recuerdo estando en el Instituto Bíblico, en mi propia Informa, cuando era muchacho, y discutimos hasta altas horas de la noche este tema. Y se ha discutido por centenares de años. Y yo creo que ambos campos tienen que terminar diciendo, alabado sea el Señor. Como dice Pablo en Romanos 11, en el verso 33, esto es lo que tenemos que decir. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Tremenda cosa. Tremenda cosa. Por eso Pablo dice en verso 31, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si por la fe hemos sido justificados, hemos sido declarados justos, si nos ha dado el Espíritu Santo, que nos da testimonio que somos hijos, adoptados, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿quién contra nosotros? Es decir, que Dios es capaz de mantener a los suyos, aunque llegue viento y marea. Nuestra seguridad de salvación es en Cristo Jesús. Yo recuerdo pastoreando en una iglesia donde pastoreé, los líderes de la iglesia, ellos creían que uno podía perder su salvación. Y terminamos la reunión después de me regañaron. No me cambiaron de opinión. Y al final de la reunión dijeron, bueno, de todas formas, nos veremos en el cielo. Y yo digo, pues yo voy a estar allá, yo no sé ustedes. Porque ellos no tienen ninguna seguridad. Depende de ellos. Pero mi salvación, yo digo, eso no depende de mí. Depende de Él quien me llamó. Es como una vez una señora anciana estaba pasando por un tiempo difícil y le preguntaron, pues, ¿qué vas a hacer? Él dice, ella dice, yo voy a aferrarme del Señor. Entonces le preguntaron, ¿qué va a pasar si no tienes fuerzas para aferrarte? Ella dice, entonces le voy a pedir que se aferre de mí. Y esa es la seguridad de salvación. Cristo dijo, nadie los puede sacar de mi mano. De mi mano. Y esa es nuestra confianza. Que estamos en la mano de Él. No está en la confianza nuestra. Es como dijo Reina ahora, si la confianza es en nuestra fidelidad, pues hoy somos salvos y mañana no. Yo soy salvo aquí en la clase, llego a la casa, grito a mi mujer y ya no. No puede ser así.
Nuestro Salvador es mayor que eso. Sí, Eduardo. Hay tres preguntas que... Bueno, corta. La primera es una reflexión. No, pregunta. No reflexiones, pregunta. Va con su pregunta. Pregunta. Ya, va con su pregunta. Pregunta. Al punto. Eso es lo que me dice aquí en España. Todo el mundo es al punto. Es que el Yayito no entiende, Yayito. Dime al punto. ¿Cómo podríamos confrontar, por ejemplo, la predestinación con el determinismo? ¿Con el qué? Determinismo. Bueno, si uno va a un extremo, va a quedar en ese del determinismo, fatalismo, pues cae por las escaleras y va a decir, bueno, gracias a Dios que ya cumplí con eso. No, la soberanía de Dios va mano en mano con la responsabilidad del hombre. Y decir que el hombre es determinado en sus acciones no da justicia a la enseñanza bíblica. Donde toda persona es responsable por sus acciones y será juzgado por sus obras. ¿Cómo cabe todo esto? No sabemos. Es por eso simplemente quedamos boca abierta y decimos, gracias Señor que tú eres soberano. Toda la honra para ti y dejamos nuestra fe en Él, sabiendo que somos responsables. Pero la soberanía bíblica de Dios de ninguna manera es determinada. ¿Algo más? Aquí van todas las tres, ¿ya? Faltan dos. Sí, ¿cuál fue el otro? Bueno, Marco. Bueno, un poco lejos del tema, pero también dentro del tema, ¿no? A veces como matrimonio, lo que son casados, o sea, nos enfrentamos a problemas fuertes, ¿no? Y tú puedes tener la convicción. Pues me ha recordado una pregunta que tuvo consejo matrimonial, ¿no? Y lo aprovecho usted ahora. ¿Cómo puedes hacer para que tu esposa pueda entender eso, ¿no? Porque tú puedes tener la fe y esperanza, pero a veces tu esposa o tu esposo, en el caso mío, mi esposa, ¿no? Dice, no. Mira, la fe, como dice Pablo en Romanos 10, viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, yo diría, si quiere consejería aquí de frente de todos, tú como varón, responsable de tu familia, el Adán con su Eva, tú eres responsable de nutrirle espiritualmente, compartirle la palabra de Dios, clamar a Dios por ella, pero tú de ninguna manera puedes crear fe en ella. Dios tiene que hacer la obra, pero lo hace a través de la palabra. Y yo como Eva, Paladán. Lo mismo. Bueno, ¿cuántas mujeres están en eso, Reina? Que tal vez casadas con hombres no cristianos o con cristianos Como musulmanes. medio cristianos, como musulmanes. ¿Qué dice la palabra de Dios? En 1 Pedro 3, que vivan de tal forma que por su conducta casta y pura, que ganen a sus maridos sin una palabra. Algunas mujeres están pasando tanto tiempo predicando a sus maridos que no están amando, cuidando, consintiendo a sus maridos. No sé de ti, pero sé de otras. No, es como la mujer que cada noche puso debajo de la almohada de su marido un tratado evangelístico. Es decir, esas cosas no. Sí, no. Entonces yo creo que en ese caso el ejemplo de la mujer en el matrimonio, mostrando no solamente ejemplo de santidad, sino también ejemplo de lo que es una buena esposa. Ese es el llamado de Dios a las mujeres. La actitud y la acción, ¿no? La actitud. Sí. Y también clamando a Dios por los hombres. Clamando a Dios. Pero ¿cuántas mujeres están en las mismas? Bueno, ¿y quién nos puede separar del amor de Dios?
¿Quién? ¿Qué? Dice aquí, por ejemplo, dice verso 33, ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Obviamente Satanás está acusando. Dice en Apocalipsis que él es el acusador de los hermanos. Pero Dios es el que justifica. Es lo que vimos anoche en Zacarías, capítulo 3. Satanás estaba acusando a Josué, el sumo sacerdote, pero el ángel de Jehová, Cristo Jesús, está ya defendiéndolo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice en Hebreos 7 que Él puede salvar completamente a todo lo que viene a Él. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia. Verso 38, la muerte, la vida, el pecado. El pecado nos separará del amor de Cristo. Aunque no dice aquí pecado, pero pregunto. A veces le decimos, no, si el pecado, eso ya no puede ser hijo. Bueno, obviamente afecta la intimidad de la relación, pero si tú eres hijo adoptado, justificado, declarado justo, ni el pecado, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada. A veces estamos diciendo, no, es que se puede perder la salvación. Bueno, si tú estás en ese campo, que Dios te ayude. Pero hay que enseñar a nuestra gente que la salvación no depende de nosotros, depende de Cristo. Ojo, y somos responsables. Hay que dar siempre la enseñanza balanceada. Porque al otro lado, que no, yo soy hijo de Dios, yo vivo como quiero. Y Pablo dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, mañana vamos a tener un tiempo más para la enseñanza. Nos queda en 1 hora mañana del capítulo 9 al capítulo 16. Pero bueno, vamos a dar un vistazo. Mañana tenemos presentaciones de grupos. Mañana tenemos examen. Ya sabéis cuál es el examen. ¿Sí? ¿Cuál es? 5 doctrinas. Nombrar 5 doctrinas con sus pasajes correspondientes en el libro de Romanos y un párrafo corto de cómo te influye en la vida y el ministerio esa doctrina. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Cómo te hace sentir? Yo quiero saber. ¿Qué significa para tu vida? ¿Qué significa para eso? Y sobre todo, lo más importante mañana es el desayuno. Lo primero. Entonces, a las 9 estamos aquí en desayuno. Y no sé quién está organizando todo. Todos hacemos algo. Pero lleguemos para el desayuno, disfrutemos algo. A las 10 empezamos con la presentación. Con el grupo 1. Entonces ahora vamos al descanso, después a trabajar en grupos. Tienes el estuche, ¿cierto? No. Una preguntita que esta mañana yo estaba Personas que no estoy yo. Tú serás quien quieras. Cada doctrina, hay muchas doctrinas. Hay cientos de doctrinas. Depende de La doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la condenación, la doctrina de la salvación, sobre el pecado, la justificación, la de hay muchas doctrinas. La doctrina del pecado.
Todo, Romanos hay muchas doctrinas. Yo estoy apuntando unas cuantas.